Kibeho, Ruanda, Nuestra Señora de los Dolores. En el corazón de África, sobre las colinas rojas de Ruanda, tuvo lugar entre 1981 y 1989 una serie de apariciones marianas que la Iglesia Católica reconocería oficialmente en el año 2001. Kibeho es hoy el único santuario mariano en toda África subsahariana con aprobación eclesiástica plena, y su historia es una de las más sobrecogedoras de la historia contemporánea del catolicismo. Lo que hace singular este caso no es solo el mensaje, sino el tiempo. La Virgen habló antes. Habló de ríos de sangre, de cadáveres sin sepultura, de una oscuridad moral que se aproximaba. Y 13 años después, entre abril y julio de 1994, aproximadamente 800.000 ruandeses, en su mayoría tutsis y hutus moderados, fueron masacrados en uno de los genocidios más rápidos y brutales del siglo XX. Las apariciones comenzaron el 19 de noviembre de 1981, cuando Alphonsine Mumureke, una joven de 17 años y estudiante del colegio de Kibeho, escuchó una voz que la llamaba mientras trabajaba. Dijo haber visto a una mujer de extraordinaria belleza que se identificó como Umubjeji Wilmana, la Madre de Dios, en Kinyarwanda, y más tarde como Nuestra Señora de los Dolores. En los meses siguientes, dos compañeras recibieron también visiones, Natalie Mukasimpaka y Mary Claire Mukangango. Natalie fue inicialmente escéptica respecto a Alphonsine, pero tras su propia experiencia se convirtió en transmisora de mensajes sobre la necesidad de oración y penitencia. Mary Claire, la más resistente al principio, sería quien recibiría algunos de los mensajes más urgentes sobre el rosario y la conversión. Con el tiempo, otros dos jóvenes de Kibeho afirmaron tener visiones, hasta 7 evidentes en total en distintos periodos, pero la Iglesia, tras su proceso de discernimiento, reconoció como auténticas únicamente las apariciones a los 3 mencionados. La Virgen pidió con insistencia 3 cosas fundamentales: oración continua, ayuno y conversión del corazón. Subrayó especialmente el rezo del rosario y de la chaplet de los 7 dolores, devoción propia de los servitas y ligada a su advocación como Nuestra Señora de los Dolores. Sin embargo, lo que distingue a Kibeho de otras apariciones marianas es la naturaleza de algunas visiones proféticas. En varias ocasiones los videntes entraron en estados de éxtasis visibles ante cientos y miles de testigos, incluyendo médicos, autoridades civiles y religiosas, durante los cuales describían con terror lo que veían: un río de sangre, cabezas cortadas rodando, personas matándose entre sí, un bosque de cadáveres. Mary Claire, según los testimonios de la época, gritaba pidiendo que parara lo que estaba viendo, sin poder entender qué significaba aquello. La Virgen habría dicho: el mundo está en la ruta hacia la perdición. Mucha gente no sabe lo que les espera. Reencuéntrense con Dios, recen, eleven su corazón a Él. Es más urgente de lo que piensan. No hay en los mensajes aprobados ninguna mención explícita al genocidio, ni nombres ni fechas. Son imágenes simbólicas, advertencias morales, llamados a la conversión. Por eso la Iglesia no presenta estos mensajes como predicciones políticas, sino como llamadas urgentes a la conversión moral en un contexto que, a la luz de lo que ocurrió en 1994, resulta proféticamente inquietante. Desde el inicio, la diócesis de Butare actuó con la cautela que la Iglesia exige en estos casos. El obispo Jean-Baptiste Jahamanji constituyó una comisión de investigación que incluyó médicos, psicólogos y teólogos. Los videntes fueron examinados clínicamente durante sus éxtasis. Se les aplicaron estímulos físicos. Se comprobó que sus pupilas no reaccionaban, que no respondían al dolor, que sus parámetros vitales eran normales. Los expertos médicos no encontraron explicación natural para los estados observados. El proceso fue riguroso y largo, como la Iglesia lo requiere.
En ningún momento se promovió el culto de manera oficial hasta que la investigación no llegó a sus conclusiones. El 29 de junio del 2001, el obispo Agustín Misago de la diócesis de Gikongoro emitió una declaración oficial reconociendo como auténticas las apariciones a los 3 videntes principales, Alfonsine Momoreke, Natalie Mukaman Simpaka y Mary Claire Mukangango. Esta declaración siguió las normas establecidas por la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue el resultado de más de 20 años de investigación. Kibeo se convirtió así en el único lugar de apariciones marianas aprobadas en África, y el santuario fue elevado a la categoría de lugar de peregrinación oficial. Es importante notar que ningún documento vaticano atribuye a estas apariciones carácter de predicción del genocidio, en términos literales. Lo que la Iglesia reconoce es la sobrenaturalidad de los fenómenos, la solidez doctrinal de los mensajes y su plena consonancia con el Evangelio. La interpretación profética en relación al genocidio es una lectura legítima y ampliamente compartida, pero pertenece al ámbito de la reflexión creyente, no al de la declaración dogmática. El cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estuvo al tanto del proceso y lo siguió de cerca, lo que da testimonio del interés de la Santa Sede en este caso durante las décadas previas a la aprobación formal. Kibeo no es una curiosidad histórica, es una interpelación. La Virgen no apareció en una catedral de Europa ni en el patio de un palacio. Apareció en una colina pobre de África Central, ante adolescentes sin recursos, en un idioma que el mundo no hablaba, con mensajes que nadie quería escuchar, y el mundo siguió su camino. En 1994, las iglesias de Ruanda, como la de Nyamata, se llenaron de personas que buscaron refugio en ellas y fueron masacradas igualmente. La conversión que María pidió en Kibeo no era solo espiritual en abstracto, era la conversión de corazones capaces de odiar al vecino de toda la vida, de manos capaces de alzar un machete contra un niño. El mensaje de Kibeo es en el fondo el mismo de siempre: oración, conversión, amor, pero pronunciado con una urgencia que la historia convirtió en algo insoportable. Para quien cree, ese contraste entre la advertencia ignorada y el desastre ocurrido es una razón más para tomarse en serio la llamada a la conversión, no cuando sea tarde, sino hoy. La Virgen de Kibeo no prometió que el desastre sería evitado si se rezaba. Prometió algo más profundo y más exigente: que quienes se convirtieran de verdad serían capaces de vivir y morir de otra manera. Rezad, rezad, rezad. No sé cómo decírselos de otra manera. El mundo está en peligro y vosotros dormís. Convertíos antes de que sea demasiado tarde, porque si no cambiáis de vida, caerán sobre vosotros grandes desgracias. Palabras de Nuestra Señora de los Dolores a los videntes de Kibeo, Ruanda.